Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. En el video de hoy les voy a mostrar un paquete que me llegó de She Modern y luego me voy a hacer unas uñitas sencillas de San Valentín usando estos colores. Como pueden ver, aquí les estoy mostrando todos los colores que me vinieron en este paquete y estoy súper emocionada de tenerlos porque es que a mí como que me gusta tener así colección y ver la colección de cositas. Que en este caso son pinturas para estampar, pero por ejemplo cuando era chiquita coleccionaba calcomanías o stickers y me encantaban. Y bueno, obvio también porque ahora voy a tener muchísimos colores para hacer muchísimos diseños de uñas. Sobre todo pienso en esas placas para estampar que tengo que son de layers o de capas. Estas funcionan súper bien con esta cantidad de colores ya que se puede crear como diseños en relieve y de verdad que se ven súper chéveres. Ya haré algún diseño en los próximos videos. Todos estos colores que pueden ver ahorita son de la colección de She Modern de colores sólidos. Y ellos también tienen colores brillantes o neones. Que también tengo esa colección, pero se los muestro en otro video. Y luego ellos me enviaron estos freebies para que probara los otros productos que ellos ofrecen en su página web. Estos también los estaré probando en los videos siguientes. También me llegaron sus nuevos stampers, que yo creo que yo lo dije en otro video, pero sus stampers me encantan porque son los primeros que he encontrado que no hay que hacerle nada para que estampen bien. O sea, lo sacas de la bolsita y ya se pueden usar. Y eso no me pasa con los otros stampers que yo he comprado de otras marcas. Y también compré unos scrapers, que también les voy a mostrar en otro video cómo se utilizan. Y también me llegó en este paquete 2 gomitas de stampers para tenerlas de repuesto por si acaso se pierde o se rompe algunas de las gomitas del stamper. Ahora voy a probar estas pinturas y lo voy a hacer utilizando estas uñas falsas de iGel que ya las pinté previamente con un color blanco y un color rojo. Estos colores son de Deep Powder, así que si quieres ver cómo aplico yo el Deep Powder, te dejo un video en la esquina superior derecha. Y para los diseños voy a utilizar esta placa de Moyu London. Y esta placa me encanta para San Valentín, pero para este diseño que es bastante facilito voy a usar estos 3 corazones que ven aquí. Yo estuve practicando fuera de cámaras e hice esta uñita. Si quieres ver cómo la hice, sígueme en mi Instagram, que se llama igual que este canal, para que veas más en detalle lo que hice. Pero de todas formas, aquí también les voy a mostrar un poco de la parte del stamping. Y para hacer los corazones voy a utilizar la pintura roja y pintura blanca y por supuesto el stamper de She Modern. Y aquí les estoy mostrando que este stamper es bastante particular porque tiene este redondito de plástico duro que se puede poner debajo de la gomita para que el stamper sea un poco más duro a la hora de transferir el diseño a la uña. She Modern llama a este stamper Force Resistant y es por eso, porque si le pones el plástico detrás de la goma, lo que va a hacer es que la goma no se va a hundir tanto cuando pongas el dedo y no se va a distorsionar la imagen. Particularmente yo le quito ese plástico porque ya yo estoy acostumbrada a que el stamper sea o la gomita sea bastante flojita, pero no descarto la posibilidad de que en algún momento la pueda utilizar. Entonces, para empezar la parte del stamping, voy a aplicar pintura roja en el corazón más grande, luego quito el exceso de pintura, cojo el diseño con el stamper y lo transfiero a mi uña. Estas pinturas son Sticky Stamping Polishes, quiere decir que son pinturas para estampar con acabado pegajoso. Y esto ya lo he explicado en otros videos, que a mí en lo particular me encanta este tipo de pinturas para estampar porque te da más tiempo de buscar el estampador, hacer el scraping, tal vez si quieres hacer alguna cosa o se te olvidó algo, puedes ir a buscarlo y regresar y todavía puedes transferir el diseño del stamper a tu uña.
Además de eso, puedes utilizar el acabado pegajoso para aplicar foils, para aplicar glitter, polvos, etc. Estas pinturas, en comparación con las pinturas normales para estampar, tienen muchísima ventaja porque puedes hacer muchas cosas con ella. Y no solamente eso, sino que también para las personas que están empezando a estampar y que les cuesta muchísimo con las pinturas normales, con estas pinturas no van a tener ningún problema. Todo lo contrario, yo creo que se van a enamorar más del stamping con estas pinturas. She Modern tiene una variedad gigante de colores de estas pinturas para estampar, pero también tiene otros productos. Y todo el tiempo están desarrollando nuevos colores y nuevos productos también. Si quieres saber qué otras cosas tiene, te dejo un video que hice hace algún tiempo en la esquina superior derecha. También recuerden que si quieren los links de los productos que estoy usando en este video, se los dejo todos en la cajita de información de abajo. Y así quedaron estas uñitas. Fue un diseño súper sencillo, pero súper bonito y cuchi para San Valentín. Si te gustó este video, dale like y suscríbete a mi canal. También sígueme en Instagram para que veas más fotos de estas y otras uñitas. Nos vemos en el siguiente video. Bye.